Buenos días, ¿cómo le va? Domingo 6 de abril, acá hace 13 grados. Eh, por eso esta indumentaria de verano. ¿Cómo andan ustedes? Domingo es un buen momento como para hacer una reflexión respecto a cosas que han ocurrido que en un país normal, no le digo Alemania, Suiza, Austria, Noruega, no, en un país normal, Uruguay por ejemplo, Chile, Brasil, Perú, no ocurriría ni si ocurriesen, sería un escándalo. Se sienten las repercusiones de una decisión correcta del Senado. Lo expliqué el miércoles pasado. Está el concepto de división de poderes no es una cuestión que deba ser interpretada. Pero me puse a indagar quién era García Mansilla, porque yo sabía que García Mansilla tenía que ver con la Universidad Austral, más allá de que es una universidad de gestión privada muy prestigiosa. Pero me puse a indagar quién es García Mansilla, por qué tanto interés de él, porque de últimas a vos te pueden invitar a bailar, pero el que termina aceptando sos vos. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué puso su prestigio? El prestigio es una cosa extremadamente subjetiva. Yo he escuchado en mi profesión a mucha gente decir el doctor fulano de tal es un tipo extremadamente prestigioso. En algunos casos era evidentemente prestigioso, en otros casos era solamente una opinión. Algún día, cuando la Argentina haya resuelto sus problemas de base, que es la desocupación, el hambre, la situación de los jubilados, la falta de inversión, la falta de trabajo. Algún día, cuando estemos en condiciones de filosofar un poco, deberíamos ponernos a pensar a quién le damos el título de eminencia, a quién le damos el título de, de, de destacadísimo. Es decir, nosotros somos muy fáciles, muy poco exigentes al momento de decir, no, fulano es una eminencia médica, una eminencia del derecho. Y cuando lo ves, entran a jugar los momentos de qué opinamos nosotros de sus pensamientos políticos. Entonces nos encontramos frente a una eminencia en su campo, pero que nosotros ninguneamos porque no estamos de acuerdo con su pensamiento político. Esto le pasó a Borges, por ejemplo. Seamos sinceros, Borges era mala palabra para el peronismo, el neoperonismo, para el nacionalismo. Podías cuestionar las ideas de Jorge Luis, pero no que era un ser humano de una capacidad intelectual infinita. Digo, sin embargo le damos categoría de jurista de una gran pluma al que fue ministro del Interior de Onganía, que aprovechó ese momento para modificar el Código Civil al libro cerrado, sin tener que debatirlo en la Cámara de Diputados de la Nación o en el Senado, porque no había, y que agarró el código de Vélez, le metió algunas ideas de la presunta reforma de Bibiloni de los 30 del 36, que nunca llegó a concretarse, corrigió los errores que la jurisprudencia había resuelto desde Vélez Arfiel en adelante, es decir, pedazos completos del Código Civil que había citado
Vélez, pero no había escrito Vélez. Entonces, atrapado o mejor dicho, cabalgando sobre una dictadura, Borda modificó el Código Civil. Y a partir de ese momento, casualmente, se inició un enorme negocio editorial porque todo el mundo estudia por Borda Civil. Y esto me hace acordar brevemente una anécdota con respecto a Lilita Carrió. Lilita era diputada nacional, fue constituyente, fue brillante constituyente, cuando se juró la nueva constitución. Por lo tanto, había que modificar un montón de artículos del Código Civil anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, porque estaban descolocadas. Los nuevos derechos, los derechos ambientales que tenían rango constitucional, los pactos internacionales que le daban una característica diferente a las relaciones internacionales que tenía la Argentina, en fin, había mucho que modificar. Normalmente en el trámite parlamentario, cuando vos tenés que modificar más de 10 artículos, haces una ley, un proyecto de ley, con todos los artículos que tenés que modificar. Modifíquese el artículo 1136 que se ha reemplazado por el siguiente texto. Y mandás el texto. No, ella hizo un proyecto de ley por artículo modificable. Por lo tanto, hizo 400 proyectos de ley. A mí me tocó tener que conversar con la doctora Carrió y decirle que ¿por qué no ahorrábamos tiempo a trámite parlamentario? Y hacíamos un único proyecto. De su autoría, por supuesto, porque ahí lo que se discutía era la autoría de los proyectos. Pero en un solo despacho, en un solo expediente, en un solo trámite, lograba el mismo efecto. No, ella se planteó este trabajo minucioso de proyectos de ley que tenía un artículo y un comentario, es decir, y de los fundamentos que era el mismo comentario, el mismo artículo modificado. Se votó en una sesión. Después fue al Senado y también se votó en una sesión o en dos porque era muy largo. Había que votar uno por uno los artículos. Se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Legislación General para mirar los artículos. En vez de mirar un proyecto, tuvieron que mirar 400 proyectos, 300 y pico. Resultado, ese fin de año, la revista parlamentaria, que en ese momento era independiente, dijo la legisladora del año. Claro, había hecho 400 leyes. Ahí empecé a sospechar sobre muchas cosas en la política parlamentaria. Entonces vuelvo a García Mansilla. Me puse a investigar quién era García Mansilla. Digo, sinceramente yo no, no lo conocía a García Mansilla. Y es raro porque creí conocerlos a todos. García Mansilla es presidente de la Sociedad de Hidrocarburos. Es un tipo muy relacionado con el mundo del petróleo. Hoy alguien lo recuerda en alguna de las editoriales que vi. Y la Argentina está haciendo una apuesta a un petróleo mucho más caro del que se vende en el mercado. Porque la única manera de que Vaca Muerta, como hemos explicado acá, tenga alguna virtualidad económica positiva es que el petróleo sea muy costoso, porque es muy costoso producir petróleo en Vaca Muerta. Pero
El error de García Mansilla fue de él. ¿Por qué le mintió a la Comisión de Asuntos Constitucionales? ¿Por qué le dijo yo por decreto no entro? Si él hubiera cumplido con su palabra, hoy García Mansilla es juez. Porque los senadores no solo impugnaron el instrumento por el cual nombraban a los dos, al hijo y a García Mansilla, sino lo que impugnaron es que García Mansilla haya jurado. Porque les quiero recordar, Rosati y Rosenkrantz también fueron propuestos por decreto, y cuando se dieron cuenta que Pepín de Derecho Constitucional no sabía mucho, eh, Macri tuvo la suficiente cintura como para sacarlo. No lo llamó a Fantino, a sus periodistas amigos, porque también Mauricio tuvo sus... no Fantino, pero sí tuvo sus periodistas amigos, para que trataran de explicar lo inexplicable. Macri fue, o los senadores de Macri, de Angelis, entre otros, fueron de los tantos que votaron en contra. Porque era muy fácil votar en contra, lo difícil era votar a favor, como le pasó a la senadora por Tucumán, que votó a favor del hijo, pero en contra de García Mansilla. Lo concreto es que el gobierno se comió una paliza por su propia soberbia. Y lo grave de esto es que se formó una mayoría. Lo que debemos pensar en estas horas es si es una mayoría circunstancial o es una mayoría que se puede llegar a consolidar en el futuro legislativo del gobierno de Milei. Porque vamos a ser sinceros, vamos a hablar con absoluta sinceridad. ¿Operaron sobre los senadores? Sí, me consta. Operaron sobre los senadores. Me lo comentaron amigos de Santa Fe, amigos de acá, amigos de Corrientes. ¿Operaron sobre los senadores? Uf, operaron sobre los gobernadores. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó que ciertas actitudes del señor presidente para la política en general y la sociedad en particular le hace perder potencia, le hace perder confiabilidad institucional. Y vos dentro del concepto de la confiabilidad institucional podés hacer casi cualquier cosa, pero cuando te corres un poco y dejás de ser confiable para el sistema político te lo hace saber. ¿Y cómo te lo hace saber? Votando. Más allá que en este caso era muy difícil sostener la defensa de García Mansilla o del hijo. El hijo fue más pícaro. No renunció al juzgado porque se la veía venir. La suerte de tener informantes, ¿no? Pero bueno, se formó una nueva mayoría. Hay que ver si esa mayoría el día martes se verifican diputados. Porque el martes se trata dos proyectos, dos trámites, dos expedientes. Uno que habla de una comisión investigadora por el tema del CryptoGate, es decir, el tema de Libra, que desde que se propuso a la fecha aumentó la presión porque el gobierno de los Estados Unidos sigue investigando y volvió se generó otro proceso contra Milei y su hermana. Si se discute una comisión investigadora o vamos al proceso previo de la comisión investigadora, que también es el proceso previo a un juicio político, que es llamar a los distintos actores
para que den explicaciones. Ahora, ¿usted se imagina a Karina Milei yendo a la Cámara de Diputados a dar explicaciones? ¿O a Milei? ¿O a Caputo? ¿A Santiago Caputo? ¿O al propio candidato por la capital que algo tiene que decir sobre el tema del CryptoGate, el señor Adorni? No, ¿verdad? Esto es el argumento que se está esgrimiendo hoy en diputados. ¿Para qué vamos a armar? Vamos a aceptar la tesis de mínima, que es llamar a los funcionarios, si no van a venir. No van a dar explicaciones cuando se pide un pedido de informes por cosas menores, van a ir por esto. Yo iría directamente a la comisión investigadora, porque me parece más transparente una comisión investigadora. Pero el martes vamos a ver qué sucede. Si se formó una nueva mayoría, si realmente una cosa es nombrar a un juez trucho que entró por la ventana, como en el caso de García Mansilla, ligado a los negocios del petróleo, o no, pero que en ese ámbito se desarrolla, si esto es más serio o menos serio que se imputa al presidente y a la secretaria general de la presidencia de delito de estafa. Esto es una decisión que tienen que tomar los legisladores. Pero me parece que el tema es serio. Dentro de una semana que es para olvidar para el gobierno, está el episodio de Mar-a-Lago. En Twitter le toman el pelo al presidente. Y bueno, si Twitter es para reírse, no es un lugar serio para debatir. Este año cumplo 11 años en la red social. Es raro, ahora se ha puesto un poco seria, pero con cierta pretensión de seriedad. Twitter era para divertirnos, para decir cosas interesantes o inteligentes, mejor dicho, leerlas. Éramos un grupo chico. Ahora, cuando se metió la política y sus trolls, cuando se metieron los tipos que creen que Twitter es un lugar donde se hacen gacetillas de prensa, ahí perdió la esencia Twitter. Realmente perdió la esencia. No es como dice un tuitero amigo mío, pasa que se metieron las amas de casa y los jubilados. No, no, ni los Robertos ni las Mabeles. Hasta los Robertos y las Mabeles eran más divertidos que lo que vemos hoy. Donde, por ejemplo, se exige declaraciones de fe doctrinaria. Vos no podés hablar bien de un tipo un día y criticarle alguna actitud porque entraste en la apostasía. Yo creo que se equivocaron de red, sinceramente. Es decir, deberían volver a Facebook. Pero bueno, no importa. Lo concreto, que lo que yo me quería referir, que el presidente fue a Mar-a-Lago a recibir un premio junto a Natalia De Negri, porque ella también recibió un premio. Natalia De Negri, los que no la recuerdan, Natalia De Negri era una profesional que contrataba a Guillermo Coppola en su época para actividades sociales y que tuvo que ver o estuvo involucrada por casualidad en un allanamiento en la casa de Coppola donde encontraron cocaína en los jarrones que estaban en el palier. Yo no sé qué dice la ley de propiedad horizontal si el palier es parte o no de la propiedad. Yo me da la impresión de que sí, pero bueno, qué sé yo, algunos dicen que es un espacio común. Pero ahí había dos jarrones altos con plantas, con esas hojas secas que son tan bonitas, y ahí guardaban la merca. El escándalo de los jarrones,
que lo hizo conocido el actual ministro de Justicia, Cunio Libarona, y había dos señoritas, la señora Farhat y la señora De Negri. Farhat se perdió en la noche de los tiempos, no me interesa cuál fue el destino de su vida, pero Natalia De Negri terminó en Miami, donde si no, nunca en París, nunca en Roma. Menos Florencia. En Florencia se aburre este tipo de mujeres. Eh, ¿Qué va a hacer en París? Ir al Museo del Hombre, ir al Louvre. No, Miami es más divertido, hay noche, hay fiesta, hay recaudación. Bueno, ahí se casó con un empresario. Resultado, ella también fue premiada como Javier Milei. Es decir, Javier Milei no fue a, a Miami a recibir un premio o a lugar, al Mar a Lago, que es el quincho de la casa del presidente Trump. Fue a verlo a Trump. Y estuvo cerca, estuvo a 22 minutos de verlo. Según la información de ABC News, que como no recibe pauta, yo le diría, podemos darle algún nivel de bola, se fue de Mar-a-Lago 15 minutos antes de la llegada de Donald Trump, él y su comitiva. Y la razón por la cual se fue es porque tenía un numerito que era el 275 que le habían dado la organización. Esto generó que el canciller maltratara a una rubia muy bonita que fue la que le dio el numerito, que resultó ser la novia de uno de los hijos de Donald Trump. Sí, hasta para maltratar a alguien, primero no tenés que maltratar a nadie. Segundo, no es la manera de manejar las relaciones internacionales en una fiesta, donde te dan el número 235 según ABC, que eran la cantidad, había más, había como 300, pero 235 vos tenías que llegar, sentarte, saludar, fotos, te levantabas y te ibas, porque había 234 personas antes que vos y algunos después que vos. De ser presidente de los Estados Unidos. Era una fiesta en su casa. Las reglas no las pone el protocolo de la Secretaría de Estado, las reglas las pone él. Y generó, dice la misma nota, mucho enojo en la organización de la reunión, pese a que él recibió el premio, dijo algunas cosas que por supuesto, como necesitaba una traductora, nadie escuchó, salvo el público latino. Presidente que no habla inglés, es decir, es un especialista en economía que no habla inglés, por lo tanto no lee en inglés. ¿En qué idioma lo leyó Adam Smith? O a Keynes. En castellano, bien. ¿Traducido por quién? Muy bien. ABC dice que estaba muy nervioso, estaba como perdido. Alguien dice que se le estaba pasando, porque él había generado un episodio previo de irse y lo convencieron para que volviera. Es decir, estaba muy nervioso. Alguien de la comitiva que no quiso dar su nombre dice lo que pasa es que estaba siguiendo minuto a minuto lo que estaba pasando en el Senado. De hecho, la reunión en Mar-a-Lago empezaba a las 6 de la tarde y llegó a las 10 de la noche. Es decir, para los americanos es una molestia que llegue un presidente porque tiene, por ley, tiene que movilizar el servicio secreto, movilizar a la policía local, controlar el hotel donde está, el piso donde está, las habitaciones donde está. Es un gasto.
para un señor que nos sometió a la pobreza desde que asumió. El tipo hace gastar a los Estados Unidos un montón de dinero en un momento en que la política de los Estados Unidos es cerrar sus mercados para no seguir vendiéndole al mundo. El único país del mundo que mantiene sus mercados abiertos es la Argentina. Europa cerró sus mercados, China está cerrando sus mercados, pese al arreglo que hizo con Corea del Sur y Japón. ¿Quién tiene arancel cero? México. Porque Trump comprendió que la industria automotriz americana sin México no existe, porque es tal el nivel de relación. ¿Cómo termina esto? Y termina con aranceles administrados. Porque Trump parece, pero no es loco. Y tiene la lógica del negociante inmobiliario. Yo quiero vender mi casa en $1.000.000. Entonces ese tipo dice, yo quiero 1.500.000 por tu casa. Porque para bajar siempre hay tiempo. Entonces la psicología de Donald Trump para negociar es esta, la patoteada. O todo o nada, para terminar negociando. Que si los mercados que han sufrido un cimbronazo, posiblemente esta semana se serenen un poco más, se serenen porque va a empezar a haber señales de que no es tan grave. Pero los efectos ya se consiguieron, pues este señor va a gobernar casi 4 años más, poco menos de 4 años más, por lo tanto ya Europa se cura en salud. Lula dijo, miren, todo muy lindo con los Estados Unidos, nosotros es nuestro segundo cliente más importante, pero no, flaco, si me pones tanto de aranceles, yo te repito los aranceles. La Argentina no logró ningún efecto diferente. Venderemos limones con el 10% de arancel como lo hicimos hace un mes o 2 meses atrás. Los aranceles para Argentina, para algunos, para Brasil, para Colombia de Petro, para Chile se mantienen en el 10%. Esto es un disparo directo a China y al mercado común europeo. Vayamos un minuto a la política. Se formó una nueva mayoría, hay que ver si esta mayoría se constituye en la Cámara de Diputados. Hubo un acto donde lo vi por YouTube, donde estuvo Mauricio Macri, que reivindicó al PRO en la capital federal, es decir, se retrotrae sobre sus bases, cosa que me parece una medida sumamente inteligente. La prensa lo acusa a él de la caída del hijo y de García Mansilla, olvidándose que hubo senadores radicales que votaron en contra. Nosotros no existimos, la prensa ha decidido que el radicalismo dejó de existir. Yo le diría que gobernamos 5 provincias directamente y cogobernamos las otras 5, incluida Capital Federal, o la ciudad autónoma. Porque si bien vamos separados en la legislativa, nuestros legisladores van a terminar votando las iniciativas de Jorge Macri, y en el gobierno, en la estructura, en la tecnoburocracia de la ciudad, hay un montón de radicales. Pero un montón, ¿eh? Pero no radicales, no, militantes radicales. Porque se mantiene el acuerdo, como acá. Una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa es lo que dice la política. Los acuerdos existen, son cumplidos y serán cumplidos. Por lo tanto, esto abre una incógnita para octubre en la capital federal. El PRO va quiere renovar senadores.
No, el PRO, la ciudad. ¿Vamos a competir entre nosotros? Vamos a ir en una fórmula donde nuestros diputados vayan por un lado, los diputados del PRO vayan por el otro, pero en el Senado acordemos. ¿Puede ocurrir esto? Sí, puede ocurrir. Puede ocurrir que, según los resultados de la legislativa y cómo le vaya a la Libertad Avanza, que según encuestas de amigos, y encima liberales, Marras le está ganando a Dorni. Ahí abajo. Eh, que no tiene Jorge Macri que preocuparse demasiado. La señora Los Penatos puede caminar, no va a tener problemas. Y Santoro va a ser una muy buena elección, pese a que le metieron a Val Medina y a Moreno. A Val Medina se lo metió Cristina y a Moreno se lo metió Milei. Que sí, las puntas se cierran. Quería decirles esto, que reflexionemos sobre lo que nos pasa, no nos pasa por casualidad. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien, nos vemos el miércoles. Gracias.